con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Es un motivo de gran alegría estar de nuevo contigo y los tuyos en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos todas las semanas abrir las Escrituras y extraemos verdades para nuestros tiempos. Estando en el área de Israel y Palestina, estuvimos visitando lo que se denomina el área de Jericó. Pero algo interesante que cautivó mi mente fue que el que manejaba el ómnibus o el camión de pasajeros era de Israel. Cuando iba a entrar a la tierra de Jericó, se bajó y entró un palestino. ¿Por qué? Ustedes se imaginan, por las luchas que hay entre estos pueblos. Siempre esa área ha estado completamente hirviendo, con mucho, discordia, odio entre sí, y también ha resultado en muchas guerras en los últimos años. Bueno, Jericó, una batalla psicológica. Es una de las, yo diría, historias predilectas que se le enseñan a los niños, pero tiene un significado del todo especial. Notemos que el pueblo de Israel estaba del otro lado del Jordán y se le aparece a Josué un ser majestuoso y le dice: quita tus sandalias porque el lugar que pisas santo es. Y ahora les habla y les dice de que ya Dios decidió y ya ha entregado la ciudad espléndida, fortificada de Jericó en sus manos. Bueno, aquí vemos un poco lo que habrá sido el Jericó en aquellos tiempos. El versículo de Josué, capítulo 1, versículo 9, nos explica un poco lo que ese ser divino le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué interesante que se use la palabra valiente, desmayes, y dice Jehová estará contigo a donde tú vayas. Es aplicable para aquel tiempo y para nuestros días también. Ahora, Jericó, de acuerdo al mapa, se encuentra hoy en día lo que se llama el West Bank y al norte del Mar Muerto. Encontramos nosotros que allí Jericó era el sitio clave para los mercaderes que venían del norte, del sur, o sea, de Egipto, y del este y del oeste, de la parte de los fenicios. Era un centro cultural y comercial. Era un centro donde había mucha tecnología para aquel tiempo, en esa edad de bronce. La verdad, era un lugar codiciable. La ciudad esplendorosa tenía las puertas abiertas para todos los mercaderes. Y veamos lo que aconteció. Ahora dice, sé valiente. Una de las mayores necesidades de nuestros días es el valor. No agarrarse a piñazos o agarrarse a patadas y mostrar quién es más fuerte que el otro. No. Veamos la explicación sobre valor de parte de la pluma inspirada. Dice, sé valiente. ¿En qué? La sierva del Señor nos da
algunas pautas. Valor para confesar a Cristo en palabras y en actos en toda ocasión. Valor para creer en la Biblia y vivir en armonía con ella. Ay, estimados, eso necesita valor, porque está la gran parte de la cristiandad en el mundo modificando los principios bíblicos para encajarlos en sus antojos y deseos. Pero el tercero es que a mí me cautiva y a ti también. ¿Por qué digo esto? Porque dice que debemos tener valor para expresar nuestras convicciones y atenernos a ellas, aunque seamos la minoría. Te voy a dar algunos ejemplos. Hoy en día hay muchas definiciones para familia, pero ¿tendremos el valor de acatarnos a la Biblia y dar la definición divina, no temiendo las consecuencias? ¿Será que ya somos minoría? O cuando estás en la iglesia y hay un caso de adulterio, fornicación, pero es una persona importante de la iglesia, ¿tendremos el valor para poner las cosas en su lugar o vamos a esconder las cosas para que en todo haya calma? Valor, aunque seamos la minoría. Ahora, en el mismo capítulo, Josué, capítulo 1, ahora vamos al versículo 7 y es interesante la palabra en el hebreo que se usa. Mira lo que este ser divino le dijo a Josué. Solamente sé fuerte y muy valiente en observar todas las instrucciones, Torah, todas las leyes. ¿Te das cuenta? Valora guardar los mandamientos cuando hoy se predica desde el púlpito que han sido abolidos, que olvídense de ellos. No interesa lo que tú hagas, Cristo te perdona. Sí, pero no sigas haciendo esas cosas, el Señor le dijo a todos los que perdonaba. Veamos el cronograma de Jericó. Los eventos a seguir. En primer lugar, Dios designa a Josué como sucesor de Moisés, un hombre de Dios, valeroso en la guerra. Número 2, llegan al límite de la tierra prometida y se encuentran con el ser divino, el mensajero del Padre. Número 3, prepara al pueblo para cruzar el Jordán. Y número 4, llegan a Jericó. Y esto es relevante reconocerlo para entender todos los hechos secuenciales que ocurrieran. Jericó alcanzó su mayor protagonismo entre 1700 y 1550 a.C. Esto se debió al ascenso de los aristócratas que utilizaban carruajes llamados Marianú en el estado mitanita al norte. Estos dominaban la situación y trajeron de por sí literatura, trajeron lenguaje, trajeron cultura. Eran adinerados. En esa época había 2 murallas alrededor de la ciudad. Era un doble recinto construido de ladrillos de barro. La muralla exterior descansaba sobre una base de piedra. Aunque su tamaño era impresionante, no era estable. La ciudad de Jericó de la Edad de Bronce cayó en el siglo XVI a.C. Alrededor del año 1573, de acuerdo a la arqueología, cuando un terremoto la destruyó violentamente. Pero me detengo. ¿Te acuerdas cuando Cristo Jesús dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, pediríais que este monte se mueva, pero la palabra en el original, se sacuda, y se sacudirá? Y luego es verificado en Hebreos capítulo 11, que dice que por la fe los muros de Jericó cayeron. ¿Por qué digo esto? Porque justo cuando
el pueblo de Israel estaba en esa comarca, ocurrió este terremoto. Y tal vez en el momento exacto, en el milisegundo exacto, cuando Dios lo ordenó. Curioso, ¿no es cierto?, el dato. La madera carbonizada que se encontró en el lugar sugiere que los restos de la ciudad fueron quemados. Se hicieron estudios científicos, el carbono 14, y se encontró todas estas verdades que estamos presentando. Ahora veamos lo que la arqueología dice y que es corroborado con los textos bíblicos. Para ello, veamos en la pantalla, la ciudad estaba fuertemente fortificada, dice la arqueología. Y esto es corroborado en el libro de Josué, capítulo 2 y en el capítulo 6. Número 2, la arqueología dice que el ataque ocurrió justo después del tiempo de la cosecha, en la primavera. Y esto es comprobado, Josué capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 5. Tremendo, ¿no es cierto? También la arqueología dice que los habitantes de Jericó no tuvieron la oportunidad de huir con sus alimentos, corroborado en Josué 6.1. También la arqueología nos habla que el asedio fue corto. Bueno, Josué 6.15 así también lo verifica. Tremendo. La arqueología dice que las paredes fueron niveladas posiblemente por un terremoto, y esto se alude en Josué 6.20. La ciudad no fue saqueada. Esto es verificado por Josué capítulo 6, versículos 17 y 18. Que él le dijo Dios a Israel: no se pegará nada del anatema, no tomarán nada, todo será quemado y destruido. Luego la arqueología dice la ciudad fue quemada. Josué 6:24 así lo afirma. Estimados, la Biblia no se equivoca. La arqueología nada más está dando un visto bueno a lo que de verdad ocurrió. Y aquí podemos ver algunos de los restos de este lugar donde ocurrieron los eventos que hemos descrito. Aquí podemos ver claramente, pero el artista lo dibujó de esta manera. Puedes ver la marcha del pueblo de Israel, las trompetas, llevando el arca, y puedes ver cuando ya estaban listos para atacar. Estimados, vemos que las murallas estaban allí. Habrá sido algo esplendoroso. Muy bien. Ahora, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 nos dice lo siguiente: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué leo Primera de Timoteo 2:4? Te voy a decir por qué. Porque algunos dicen: qué cruel es Dios. Mató inocentes, había niños, abuelos en ese lugar. No tuvieron oportunidad alguna, y qué erróneo ese concepto. Recuérdense que yo les expliqué que las puertas de Jericó estaban abiertas. Si hubieran permanecido abiertas y el rey hubiera invitado a Israel: vengan, queremos hablar con ustedes. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Ustedes creen que Dios no lo hubiera permitido? No, pero cerraron las puertas desafiando al pueblo de Dios y a su mentor y capitán y general, el Rey de Reyes. Dios había dado a los ciudadanos de Jericó suficiente oportunidad para arrepentirse. Así Él hace con cada persona en este mundo. Sin embargo, al final la misericordia no puede proseguir sin interferir con la justicia de Dios. Muchas veces es un acto de amor destruir a los que ya han tenido su oportunidad. Algo necesario para que su mal ejemplo no corrompa a otros. En verdad, si los habitantes de Jericó hubiesen deseado, hubieran sido salvos como Rahab y su familia. Y me detengo. ¿Te das cuenta, Rahab?
¿Quién fue el remanente en esa ciudad? La ramera Rahab. Todo el resto se creyeron muy sabios, indestructibles, pero hubo un remanente que aceptó el evangelio. Fue Rahab y su familia. Estimados, es de ese linaje. Ella se casó luego con el patriarca Salmón, y entendamos que de allí salió el linaje de David, el gran rey David, y por así decirlo, el linaje del Mesías. Estimados, quiere decir que sí tuvo oportunidad esa ciudad. Ahora veamos la marcha. La marcha es muy interesante. Primero había un grupo de guerreros escogidos. Se pueden llamar los Navy SEALs de Israel. Los que tenían experiencia, eran diestros con el uso de la espada, el escudo y la lanza. Número 2, seguían 7 sacerdotes que llevaban trompetas. Número 3, el arca llevada por otros sacerdotes. En el medio estaba el arca. Era el armamento secreto de Israel. Era lo que podemos llamar la bomba nuclear de Israel. Ahí estaba la presencia de Dios, la Shekinah. Ahí estaba el secreto de la victoria. Luego del arca se encontraba el ejército de Israel que marchaba atrás. Algunos teólogos piensan, y arqueólogos, que era alrededor de 30,000 a 40,000 hombres. Pero algo le dijo Dios: silencio, marcharéis los 7 días, todo en silencio, una vez al día. No hablaréis, no cantaréis, no van a insultar o muestras de euforia como en todas las guerras. Te voy a chumbar, te voy a matar, te voy a dejar a ti, a los tuyos, todos en el polvo de la tierra. No, el Señor le quiso enseñar al pueblo de Dios y a los que estaban adentro del muro que Él es el autor de la victoria, y nada de lo que ellos podían hacer iba a ganar la guerra. En silencio, así como le dijo a Elías en la cueva: ¿dónde estoy yo? ¿En el fuego, en el torbellino o en el apacible vientito, el silbido del viento? Qué increíble, ¿no es cierto? ¿Qué podemos aprender de esta dinámica? Bueno, en primer lugar, que Josué tuvo fe, y esto es lo que debe tener el pueblo de Dios en el tiempo del fin para conquistar los Jericós del tiempo del fin, para conquistar a Los Ángeles, a Nueva York, ciudad capital de México, ciudad de Guatemala, San José, Costa Rica, Managua, Buenos Aires, Lima. Estimados, las grandes ciudades que tienen que ser conquistadas con las fuerzas de Dios. Tú eres parte del servicio militar de Dios. Tú eres llamado a ser un soldado y, estimado, debes cumplir la misión. Josué y el pueblo de Israel creyeron en el plan de batalla. ¿Crees tú en la Biblia y el plan de batalla contra Satanás? Obediencia. Josué y el pueblo de Israel siguieron el plan de batalla al pie de la letra, no lo que a mí se me da las ganas. Me voy a unir a un grupo disidente porque ellos tienen un mejor plan de batalla. Me voy a unir con fulano, con tal caudillo. No, Josué creyó y fue fiel siguiendo el plan de batalla. Número 3, valor. Siguieron el plan de batalla a pesar del peligro, estando ahí calladitos, y desde allá arriba podían haber volado proyectiles, catapultas, tirando bolas de fuego. Estimados, pero la protección de Dios estaba allí. Tremendo. Entonces, ¿qué podemos aprender?
Vemos persistencia. Israel siguió el plan de batalla por el periodo de tiempo estipulado, aun cuando parecía que nada estaba pasando. Parecían que estaban haciendo un papel de ridículo. Me imagino los que estaban adentro de la ciudad. ¿Pero qué les pasa a esto? Y le habrá dicho el capitán de la guardia: déjalos, que se van a cansar, el sol está rayando, el calor, es una manga de ridículos, mira el papelón que están haciendo. Ay, estimados, ¿qué podemos aprender? Confianza. Israel no se apoyó en confabulaciones carnales, ni en métodos del mundo. Su confianza estaba en el Señor, no en la ingenuidad humana. Así dice el espíritu de profecía. Qué impresionante, ¿no es cierto? Esto es una historia memorial. Josué no sabía cómo las lanzas y flechas de su ejército podrían superar los enormes muros de Jericó. Tampoco sabía cómo su ejército tendría éxito contra el confiado ejército que custodiaba las murallas de Jericó. Eran mercenarios, ya habían pasado por otros conflictos, estimados. Sin embargo, sí sabía que Dios le daría la victoria. Y nosotros hoy en día sabemos que Dios nos prometió la victoria contra Satanás y sus secuaces, contra las potestades de las tinieblas. Como los israelitas y Josué de antaño, nosotros también enfrentamos obstáculos, hermanos. Pero no importa dónde o cómo se originen los obstáculos, ¿cómo debemos responder? ¿Responderemos como algunos de los israelitas que solo veían la derrota? No, por supuesto que no. ¿O responderemos como Josué, quien debido a su fe firme y confianza en Dios, solo vio la victoria a través del Señor, Jehová de los ejércitos? Ay, estimados, ha llegado el momento que te pongas de parte del lado ganador. Nuestro Señor y Salvador nos ha encomendado una tarea. ¿Cuál es? Bueno, la mayoría de nosotros la sabemos de memoria. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Me detengo. ¿Sabes? Tu general te ha prometido la victoria, pero debes ser obediente y depositar tu fe en aquel que ya ha vencido a Satanás. Ahora, muchos de nosotros sentimos que somos inadecuados para la tarea. Las razones son muchas. Por ejemplo, no sé dar estudios bíblicos, me da miedo, tiemblo, que si me equivoco y se me hace la mente, se me pone en blanco. La segunda excusa: no puedo hablar lo suficientemente bien, no puedo enseñar o no puedo predicar, por eso me quedo como un ermitaño en la casa cuando debiera estar visitando a los enfermos, los necesitados o alguien que está pasando por duras pruebas. Ahora, sin embargo, como Dios le dijo a Josué, Cristo nos dice a nosotros: estaré contigo siempre hasta el fin del mundo. El Señor Jesús te está llamando. El Señor Jesús te dice: ¿qué estás haciendo, soldado de Cristo? ¿Por qué no tomas toda la armadura que yo tengo para ti? Estimados, eso significa
que no solo tiene en mente nuestra seguridad el Señor, sino que también nos equipará para realizar la tarea que nos exige, como equipó a Josué y a todo el pueblo de Israel. Resulta que, estimados, vemos que cuando llegó el séptimo día, se le dijo: marcharéis ahora 7 veces. ¿Será que marcharon en día sábado? Oh, eso es pecado. Pero si Dios lo estaba usando para su propósito, ¿quién eres tú para juzgar esa marcha si algún día de los 7 tocó en sábado? Amigo, fue extraordinario lo que aconteció. A tal punto que cuando ya sonó la 7ª trompeta, allí sí tocaron las trompetas y todo el mundo empezó con la euforia del grito de la conquista. Y en ese momento Dios ordena que la corteza de la tierra se choquen y en ese mismo milisegundo ocurra tal vez un terremoto. Jericó fue una batalla psicológica. ¿Por qué? Porque no hablaron por casi 7 días completos. Los de adentro calladitos, los de afuera también. Era una batalla psicológica, pero era Cristo que estaba al frente de las fuerzas de su Padre. Amigo mío, cayeron las paredes y gracias a este ejemplo, tú y yo podemos vencer los Jericós del tiempo del fin. ¿Qué te parece si en este momento nos entregamos en las manos de Cristo y le pedimos que nos dé la fuerza y la fortitud para alcanzar la meta final? Padre que moras en los cielos, es para nosotros una alegría poder estar en las fuerzas militantes de Cristo Jesús. Capacítanos, humíllanos, haznos aptos para tu venida. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza te invitamos todos los viernes a escuchar estos tremendos temas y también a estudiar la lección de escuela sabática con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, te agradecemos por tus oraciones y tus ofrendas. De verdad que las necesitamos para seguir adelante. Si quieres hacerlo, ve a lavoz.org. De nuestra parte te decimos a ti, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te